Bueno, entonces vamos a dar inicio ya que está grabando. Para los que no me conocen, mi nombre es Jennifer Galindo Gaitán, actualmente tutora de la Escuela de Ciencias Básicas aquí en Bogotá. Y pues como les decía inicialmente, vamos a tocar el tema de ecuaciones exactas. La agenda del día de hoy pues es la definición, los pasos para resolver dichas ecuaciones. Vamos a ver varios ejemplos y debemos hallar el factor integrante y cómo utilizarlo cuando la ecuación diferencial que nos dan no es exacta. Bueno, entonces la definición es la siguiente. Sea m de xy y n de xy funciones reales continuas en un dominio D, se dice que esta ecuación es exacta si cumple que las dos funciones al sumarlas dan igual a 0. Y adicional, si las derivadas parciales, la de m con respecto a x y la de n con relación a y, también son iguales. Esa es, digamos que la definición. Recordemos que o en algunos libros ustedes encontrarán otras letras para m y n, pueden encontrar PQ, o lo importante es que entiendan el concepto. Y la idea es que la ecuación esté presentada de la forma en la que aparece acá, ¿sí? La suma de las dos funciones igualadas a 0. Profe, no se ve la fórmula, la ecuación. ¿No se ve la pantalla? Sí, pero la ecuación no. Ahora sí. ¿Ya? De pronto es que tu internet está un poco lento. ¿Alguien más tiene dificultades para ver la ecuación o la presentación? No, ya ahora sí, antes estaba como en la anterior diapositiva. Y ahora Ok, sí. ok. O sea que estaba muy adelantada con relación a la diapositiva. Bueno, les reitero que tenemos dos funciones. Esperen porque siguen entrando personas. Bueno, les reitero la definición. Entonces, tenemos dos funciones, m de xy y n de xy, que son reales y continuas. Al sumar estas dos funciones y las igualamos a 0, esta es la expresión por la cual conocemos usualmente las ecuaciones exactas. Entonces, ¿cómo sabemos que la ecuación diferencial es exacta? Si al determinar las derivadas parciales, una con respecto a x y la otra con respecto a y, estas dos son iguales, ¿sí? Se dice entonces que se halla una función primitiva de la ecuación, esa sería la solución, aunque también encontramos que a veces la solución la podemos expresar en términos de la constante. Bueno, dice la condición necesaria y suficiente para que la ecuación diferencial expresada de esta manera sea diferencial exacta en un dominio D, recordemos que es continua, que es que sus derivadas parciales en D sean iguales. Ya lo acabamos de mencionar, pero pues aquí lo expresamos claramente. Entonces, lo primero que tenemos que sacar son las derivadas parciales, una con respecto a X y la otra con respecto a Y. ¿Qué significa eso? Pues que la otra derivada, digamos, o la otra variable no la tenemos en cuenta. Ya vamos a mirar varios ejemplos. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial? Entonces, la ecuación diferencial primero, pues se escribe de la forma, como les decía, sumando las dos funciones, una con respecto a x y la otra con respecto a y, igualadas a 0. Y se identifican pues los dos términos o las dos funciones que vamos a, en algunos casos, integrar y en otros casos, derivar. Luego se constata que la ecuación es exacta. Entonces, hallamos las derivadas parciales y si son iguales, entonces podemos definir que la ecuación diferencial es exacta. Luego de que ya hemos determinado que la ecuación diferencial es exacta, entonces se concluye que la función esa que dijimos, la primitiva, f de x, y, tal que derivada parcial de f sobre derivada parcial de x es igual a
la primera función y la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de y es igual a n. Espérenme un minuto, por favor. El cuarto paso para resolver una ecuación diferencial es determinar f. Para determinar la función f se debe integrar con respecto a x o con respecto a y. Podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas. En este caso yo les he traído un ejemplo en el que derivamos con respecto, integramos con respecto a x, y eso hace entonces que la función g, el complemento sea g de y. Si nosotros definimos integrar con respecto a y, entonces la función complemento sería g de x, ¿ok? Eso lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras. Ya ustedes en el ejercicio se darán cuenta que es más fácil integrar alguna de las dos y por lo tanto pues se van por esa integración. Bueno, vamos en el cuarto paso, vamos a retomarlos para las personas que están llegando. Entonces tenemos una ecuación diferencial expresada como la suma de dos funciones, una en términos de x y la otra en términos de y, igualadas a 0. Se identifican esas dos funciones, para nuestro caso una es m y la otra es n. Luego se constata que la ecuación diferencial es exacta hallando las derivadas parciales. Luego de eso, entonces se concluye que hay una función que es primitiva, que cumple que las derivadas parciales, una da m y la otra da n. Y el cuarto paso que vamos es integramos con respecto a x, como les decía, también podemos hacerlo con respecto a y. Si integramos con respecto a x, entonces el complemento sería g de y, pero si integramos con respecto a y, entonces el complemento es g de x. Ese sería el cuarto paso. El quinto paso, entonces se halla la derivada. Inicialmente integramos y luego derivamos. Obtenemos esta expresión, que son también derivadas parciales. El sexto paso, entonces, como necesitamos despejar el complemento, o sea, g' de y, entonces hacemos un proceso también a la inversa, que es integración. Entonces reemplazamos la derivada parcial de f sobre y, que sería entonces n de x de y hacemos el proceso de despeje de la función complemento, que sería g' de y. Como lo tenemos en términos de derivación, entonces hacemos lo contrario, que es integramos. Y ya obtenemos g de y. G de y sería toda esta expresión que está en azul. Digamos que tenemos que integrar toda la expresión. Y la solución final, que sería el octavo paso, entonces es la expresión, la expresión verde anteriormente y la expresión azul, sería entonces la derivada de la primera función y la función complemento, que sería g de y. Y ahí hacemos la solución final, ¿sí? Si van teniendo preguntas, la idea es que me van diciendo, la idea es que la apertura del micrófono esté, no hay ningún problema, no tengo problema en que me me interrumpan con relación a cualquier duda que tengan y vamos así solucionando para que podamos aprender todos y no haya ninguna dificultad con la comprensión del tema. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento o vamos a los ejemplos. Entonces, aquí ya tenemos la función, como les decía, lo podemos expresar en términos de la función, pero también lo podemos expresar en términos de la constante, porque pues ustedes saben que al hacer este proceso de integración, pues hallamos también o se determina una constante. Listo, si no hay preguntas, la idea es que como yo no puedo ver el chat, pueden, como les digo, abrir el micrófono. Tutora, bueno, estaba mirando que al comienzo, pues, como en el paso 3 decía que se integraba con respecto a X y luego derivar con respecto a Y, o en caso de que de pronto se vea más fácil integrar con Y también se puede hacer, ¿cierto? Y después se deriva con Sí, respecto a X. exactamente, exactamente. Se puede hacer cualquiera de los dos pasos dependiendo pero igual los ejercicios están muy simples, o sea, la guía está supremamente simple y cualquiera de las dos lo pueden resolver por cualquiera de los dos. Como tú mencionaste, ustedes definen, ustedes ven las dos expresiones, tanto m como n,
y definen qué sería más fácil de integrar y pues derivan con respecto a la otra variable. Así es, tienes toda la razón. Bueno, entonces ya vamos a los ejemplos para que miremos entonces cómo se desarrollan estos 8 pasos en los ejemplos que vamos a colocar. Bueno, entonces tenemos una función de esta índole o de este estilo. Entonces ahí es que ustedes se van dando cuenta que es o parece, o podría resolverlo por ecuaciones diferenciales exactas. Tengo una función continua, que es aquí la que estoy resaltando, que dice 2xy más y cuadrado de x más x cuadrado más 2xy menos y de y igual a 0. Entonces, tenemos ahí dos funciones continuas, las cuales se pueden derivar, integrar. Ustedes definen cuál derivan primero. Lo importante es que, ¿cuál integran primero? Lo importante es que ustedes tengan así una expresión en términos de m y n, que ustedes puedan ver claramente cuál es la función m y cuál es la función n, para asimismo hacer todo el proceso. Entonces, pues yo se las coloreé para que quede mucho más fácil la visualización. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿qué tenemos que demostrar? Entonces ya lo tenemos en términos de igualar a 0. Eso es importantísimo. Lo primero que ustedes deben hacer es que la expresión esté igual a 0. Luego tenemos que derivar parcialmente. Entonces, una expresión en términos de y y la otra expresión en términos de x. Entonces hago las dos derivadas parciales. Como han entrado tantas personas, esperen, yo les vuelvo a enviar el link de la asistencia para nosotros. Ustedes saben que es muy importante. Espérense. Para que por favor todas las personas que han ingresado, entonces se inscriban en la asistencia de las IPAs. Las IPAs pueden colocarle ecuaciones diferenciales exactas. Y mi nombre es Jennifer Galindo, para las personas que no saben. Entonces retomemos acá en el primer ejemplo. Entonces, primero reconozco la expresión, reconozco las funciones y sabemos que están igualadas a 0. Luego determino las derivadas parciales. Entonces, la expresión m o la función m la voy a derivar con relación a y la función n con relación o con respecto a x. Entonces, esta expresión en cafecito, entonces si la derivamos con relación a y, entonces tenemos que se tiene que esta variable pues no se tiene en cuenta y la y es igual a 1, ¿no? Derivada de y, 1, y derivada de y cuadrado, pues 2y. Entonces queda 2x por 1 más 2y. Esa sería la derivada parcial de la primera expresión. Y luego obtengo la derivada parcial también de la expresión n, que esa ya no la vamos a derivar con relación o con respecto a x, sino con respecto no con respecto a y, sino con respecto a x. Entonces vamos a mirar todos los términos que contienen x. Los términos que contienen y solamente, pues no se tienen en cuenta en este caso, ¿ok? Entonces, x cuadrado, la derivada de x cuadrado, pues es 2x, la derivada de 2x es 2, y pues se deja la expresión que tiene ahí al lado, que sería y este caso, menos y, no se toma en cuenta porque estamos derivando parcialmente con relación a x. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos el mismo resultado. Al obtener el mismo resultado, entonces, tenemos en cuenta que nuestra ecuación es exacta. Entonces, como ya comprobamos que nuestra ecuación diferencial es exacta, entonces vamos a hacer todo el proceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya dijimos, es integrar. Entonces, podemos hacerlo con respecto a x o con respecto a y, cualquiera de las dos. Como les digo, estas dos expresiones son muy fáciles de integrar, entonces no hay ningún problema. Ya cuando veamos expresiones más complicadas, entonces ahí sí miramos cuál es mucho más fácil de integrar y ahí pues escogemos esa para integrar. Entonces, como voy a integrar la primera expresión, es m, entonces la expresión complemento o la función complemento de la solución sería g de y. ¿Alguien abrió el micrófono? Sí, ¿puedo hacer una consulta? No se te escucha claramente, Daniel.
No, no se te escucha, Daniel. Te escuchas supremamente mal. Buenas tardes, doctora. Soy José González. A ver si Buenas sería tan amable, tardes. y retoma nuevamente donde, donde salieron las dos funciones, que ahí me perdí. Sí, tú tienes la expresión inicial, ¿sí? Tú tienes toda la ecuación diferencial inicial y la idea es que tú iguales a cero. Siempre tiene que estar igual a cero. Creo que en la guía no hay ninguno que no esté igual a cero, pero la idea es que sí lo podamos convertir a cero. Y tú tienes entonces dos expresiones, una depende de X y la otra de Y. Y entonces ahí esa que depende de X la vas a nombrar como M o como P en algunos libros y la otra que depende de Y la vas a nombrar como N. Esas dos expresiones hay que hallarles las derivadas parciales. Entonces, mira, la expresión o la función que depende de X la vamos a derivar con relación a Y. Y la expresión que depende de Y la vamos a derivar con relación a X. Entonces, solo vamos a tener en cuenta, como les digo, sobre la base de la que vamos a derivar. Si ahí tenemos términos, por ejemplo, en este caso, de la función m, tenemos términos que solamente tengan la variable x, pues esa no la tenemos en cuenta, ¿sí? Se asume como una constante en la cual pues el proceso de derivación pues no da un número que pueda cambiarnos la expresión. Entonces, como les expresé acá, pues este es m, lo que está en cafecito, y lo vamos a derivar parcialmente con relación a y. Entonces, esta expresión tiene 2xy. Entonces, solo vamos a tener en cuenta la y. ¿Cuál es la derivada de y? Pues la derivada de y es 1, o sea que 1 por 2x, pues da 2x. Y en este caso, la derivada de, de y cuadrado, perdón, es 2y. Entonces, aquí me da la respuesta. Y para la parte azul, la derivada vamos a hacerla con relación a x, o sea que vamos a tener en cuenta los términos que tienen x. Entonces, el primer término, x cuadrado, la derivada de x cuadrado es 2x, y en este caso, la derivada de 2x sería 2 por y, entonces da 2y. Como este término y menos y no tiene x, pues simplemente lo asumimos como eh, no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Como Una una constante. constante. Exactamente, como una constante. Entonces, ¿qué hicimos acá? Como los dos resultados, las dos derivadas parciales nos dan lo mismo, entonces podemos asumir que la ecuación diferencial es exacta. Eso es lo primero que tenemos que determinar. Luego, el primer paso ya es definir esta función que es primitiva, que es x de y igual a, como mencionábamos, podemos integrar la primera expresión o la segunda. Ustedes definen cuál van a integrar. Si integran la primera, como en este caso, como depende de x, pues vamos a integrar con relación a x. Si ustedes definen integrar la segunda, pues van a integrar con relación a y, ¿sí? Si definen integrar la segunda, pues entonces aquí la función siguiente no es g de x, sino sería g de y. Pero pues para este caso, como le digo, cualquiera de las dos expresiones es muy fácil de integrar y pues no requerirían pues mayor. Ahí ustedes se dan cuenta, igual los ejercicios no son difíciles en el proceso de integración. Entonces, voy a integrar m con relación a x. Entonces, hago el proceso de integración. Entonces, escribimos la expresión. La expresión es 2xy más y al cuadrado de x y g de y. El g de y todavía no lo vamos a tocar. Lo escribo porque esa sería pues toda la función solución. Luego entonces se integra. Entonces hacemos el proceso de integración. Entonces, la integral aquí, recordemos que la integral de x, entonces es x cuadrado sobre 2, y al multiplicarlo por 2, pues se cancela el 2. Entonces, un proceso pues básico de integración. Y lo mismo en este caso, entonces como aquí hay un unito, la integral de ese 1 es x, y las dos y's quedan tal cual. O sea que aquí integramos con respecto a x. Y como les digo, dejamos la función complemento ahí. Bueno, esto no necesita explicación porque estos son bases de cálculo integral. Luego, ¿qué debemos hacer? Entonces, vuelvo a escribir lo que teníamos anteriormente.
después de hacer el primer paso dentro de los procesos de integración. Luego, ¿qué hacemos? Se deriva con respecto a Y. ¿Por qué hacemos el proceso de derivación? Porque la idea es saber cuánto vale G de Y. Entonces tenemos la derivada parcial de la función sobre Y, porque vamos a derivar con relación a Y. Esta expresión la teníamos previamente, que es la misma n. Recordemos, n de xy. Es la misma expresión, que era lo que estaba azul inicialmente. Esto lo dejamos igual y aquí lo que yo hice entonces es pues hacer un proceso de cambio bueno, cambio de variable no, lo que hice, no, normal, se deriva, sí se deriva y luego se despeja. Entonces, x cuadrado, pues está en ambos lados, se cancela, y 2xy, pues también se cancela. En últimas, ¿cuál fue el término que nos quedó? Menos y, que daría g', porque recordemos que derivamos toda la expresión. Entonces, aquí lo que se hizo fue derivar. Y eso último lo que hacemos es integrar para que la g' de y se nos convierta en g de y, que es lo último que necesito, y entonces la integral de menos y, entonces sería y cuadrado sobre 2 más c igual sería g de y. Entonces hallamos la función complemento y ahí tenemos la respuesta final. Entonces miren que es muy sencillo. Entonces inicialmente lo que hicimos fue integrar con respecto a x, que es todo lo que está en café. Luego derivamos con respecto a y, ¿sí? Entonces aquí hicimos un reemplazo de la derivada parcial que era n, integramos la expresión en café más g de y prima, y como la tenemos prima, pues hacemos el proceso inverso, que es integrar para obtener g de y. Y así obtenemos la solución final, que era la integración de respecto a x y la derivación o integración respecto a y. Y esa sería la solución. En muchos casos la van a encontrar como c igual a esta expresión, se puede igual. Si quieren despejarse, de las dos formas lo pueden encontrar, como la función o como el Eso le iba a proceso. disculpe, tutora, que la interrumpa. Eso le iba a preguntar. En algunos videos realizan la operación y encuentran el valor de C. Pero si uno Sí, nada más llega hasta este punto, está bien el ejercicio. sí, no hay ningún problema, no hay ningún Ah, problema. bueno. Ahí Bueno, está. listo, Porque gracias, estamos tutora. expresando la función primitiva, pero también si quieren despejarse, pues también tienen que tenerlo en cuenta porque muy seguramente de pronto en las pruebas que son de opción, pues van a encontrar que C igual a algo, ¿no? Entonces, pero sí, despejan C y ya obtienen la solución. Entonces, si se dan cuenta, pues es un proceso muy sencillo, pero igual, pues hay que tener mucho cuidado. Vamos con un segundo ejemplo. Profe, Profe, una pregunta, profe. Qué pena ahí. Buenas tardes. Sí, sigan. Buenas tardes. Se vuelve ahí. En el proceso ese se integra con respecto a Y. En la segunda integral, la integral con la derivada la está cancelando, ¿cierto? Porque es lo contrario. Exactamente, sí, señor. Porque como tenía la función en términos de la derivación, entonces para obtener solamente la función hago el proceso inverso. Sí, señor. Listo, dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, buenas tardes, le habla Eder, ¿cómo está? Buenas tardes. Profe, bueno, qué pena, pero yo entré ahorita, pensé que la reunión era a las 6, pero entonces aquí como ya yo estaba practicando este tema, resulta de que pues en otros videos diferentes, pues acá que uno pues anda buscando, digamos, y en la ecuación que usted está haciendo ahora, mire que todas las igualó a cero. Digamos, en el segundo ejercicio que usted, el que mostró ahorita, que fue el segundo, el que iba a decir que vamos con el segundo Sí, ejercicio, todas igualadas a cero, ¿sí o no? Resulta sí, que claro. yo tengo un literal, pero mire que se lo voy a leer así el literal mío. Abro paréntesis. 2W Euler a la 2P, elevado a la 2P, cierro el paréntesis, la derivada de W. La igualo, pero ya no la igualo a cero, la estoy igualando, la están igualando a 2
abro paréntesis, W Euler a la 2p al cuadrado menos el coseno de 2p, cierro paréntesis, la derivada de p. Entonces, pues en varias tutoriales que he visto, pues se dice que una ecuación es exacta cuando ella está igualada a cero. No sé si eso sea correcto. Entonces, la mía me la dan ya como despejada o la tomo que hay que igualar a cero. Sí, es preferible que lo iguales a cero para determinar, como te digo, el m y el n, y así que tú puedas empezar a resolverlo de acuerdo a los pasos. Pero sí, ahí la ecuación te la dieron sin igualarla a cero, entonces la idea es que lo hagas, que lo iguales a cero para que puedas así mismo resolverlo. Pues igualar a cero sería cruzarla con signo negativo. Exactamente, ¿Sí o no? exactamente. No Sí, complicarme la señor. vida porque como es que con estas ecuaciones todo es un complique, pues uno no está metido de matemático entero. Uno las Sí, entiende, no, no, pero, no, no. pero es que cuando empieza uno a sacar que esto, entonces ya uno no sabe si el tutor se la va a recibir o no, porque No, igual la idea de nosotros pues es mirar los aportes de ustedes y si hay que hacer alguna corrección pues se realiza, pero no, o sea, es decir, hay muchas formas de solucionar las cosas, lo importante es que ustedes apliquen, por ejemplo, para el caso del cuarto y el quinto punto, ustedes pueden aplicar cualquiera de los procedimientos que hemos aprendido, ¿sí? De hecho, esa es la idea, pero la idea es que el tutor te va corrigiendo si no está de acuerdo el despejo o lo que profe, estás presentando. como dicen por ahí, no nos conocemos y no estoy hablando mal de nadie. Y voy a Sí, no, ser no, no, no. correcto y sincero porque ya uno es estudiante viejo ya. Pero uno a Ok. veces manda uno manda en el transcurso del tiempo, uno manda a esperar la retroalimentación y algunos tutores, no ahora, sino que me ha pasado digamos, en ecuaciones diferenciales pasadas. ¿Por qué sufrí? Ah, te falta el despejar a X y ya. A los 3 días contestan otra vez. Quedó uno loco. Entonces uno por lo general prefiere uno estar aquí con ustedes aquí preguntándoles y sí, porque es verdad. O sea, ya usted cuando le quiere coger el sazoncito a la ecuación, pasan 3 días para que le contesten a uno. Entonces, Ok, ese sí, es el tema. sí, sí, señor. Es entendible, pero sí, 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 la idea es que nosotros pues estamos mejorando en ese proceso de realimentación y estamos tratando de pues realimentarles. Es difícil porque tenemos muchos grupos, entonces realimentar, digamos que todos el mismo día es complicado, entonces a veces sí se da, pero intentamos que no pasen más de 2 días para hacerles el proceso de realimentación de tal forma que cuando ustedes vuelvan a entrar al foro, pues encuentren ahí cuál ha sido la recomendación del tutor. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Entonces, lo mismo Tutora, tenemos, una pregunta. Em, señor. Preguntaba el compañero Daniel que con respecto al ejemplo anterior, que cómo se procede cuando dan una condición inicial de y sub 0. Ah, sí, 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 no hay ningún problema. Mira, cuando dan, ay, me salí. Espérenme un minuto que me salí. Cuando se da una condición inicial, que hay algunos ejercicios que la dan, por ejemplo, y de 0 igual a 2, en algunos casos que he realimentado me he dado cuenta que hacen lo contrario, es como piensan que y vale 2 y x vale 0. O a mentiras, piensan lo contrario, piensan que x vale 2 y y vale 0. Entonces ahí hay que fijarnos muy bien. Cuando nos dan una, esperen un momento, yo vuelvo a compartir pantalla porque me salí. Entonces, cuando nos dan una condición inicial, por lo general es para que nosotros obtengamos, espérenme un minuto, una función solución. Cuando nosotros tenemos más una constante, esa constante pues no tiene un valor. Pero si nos dan una condición inicial, digamos que ya no encontramos un conjunto de soluciones, sino encontramos una solución particular. Eso es lo que sucede cuando nos dan una condición. Entonces reemplazamos a X y a Y con el propósito de
averiguar o de conocer el valor de C. Entonces, si aquí me dieran una condición inicial, entonces lo que yo hacía era reemplazar X y Y en esta expresión para averiguar cuánto vale C. Y ya después vuelvo a colocar la misma expresión más el valor que obtuve de C. Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿sí? Ahí no hay ningún problema porque, pues, no pasa nada. Entonces, como te digo, si yo despejo C y me dan una condición inicial, por ejemplo, me dicen Y sub 0 es igual a 1. Entonces, yo ahí sé que X vale 0 y que Y vale 1. Entonces, hago el reemplazo acá en estos valores. Entonces, X0, Y1 y bueno. Y hago las operaciones algebraicas para obtener el valor de C. Entonces, mi respuesta final sería toda esta expresión más el valor de C. Eso es lo único que hay que hacer cuando nos dan una condición inicial. Aquí yo tengo un conjunto de soluciones. Cuando me dan una condición inicial, tengo una única solución. Esa es la única diferencia, pero no tiene mayor misterio. Solo es hallar el valor de C y luego reemplazarlo al final. Continuamos entonces con el segundo ejemplo. Dice 2x a la y más a la x de x. Entonces sería mi expresión m. Y mi expresión n o mi función n, x cuadrado más 1, factor de y igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí lo que hice fue aplicar la propiedad distributiva. Entonces multipliqué para pues obtener una función y compruebo entonces la exactitud. Entonces ya dijimos que esto es m, que esto es n, que como esto depende de x, lo vamos a hallar la derivada con respecto a y que como esto depende de y, entonces vamos a hallar la derivada con relación a x. Entonces, esta expresión, como es con relación a y, pues a la x es una constante más, entonces no tiene... Y ustedes saben pues que la derivada con respecto a y de a la y, pues es la misma expresión. Y lo mismo en este caso. Entonces, esta expresión que no contiene a x, no lo tomo en cuenta y lo único que hago es la derivada de la primera expresión. Entonces, la derivada de 2x, pues es, perdón, de x al cuadrado es 2x por e a la y, que sería la expresión que estaría ahí, no porque le hallemos la derivada, sino porque es el complemento, digámoslo así. Damos cuenta entonces de que es exacta y hacemos nuevamente todo el procedimiento. Entonces ya sabemos que hay una primera expresión que integramos con respecto a x y luego la función es con respecto a y. Entonces hacemos el proceso de, que es m de xy, pues el primer paréntesis. Esto es m, entonces lo escribo acá. G de y recordemos que ya lo averiguamos al final, entonces aquí hacemos la integral con respecto a x, entonces nos da lo mismo, ustedes saben que es x cuadrado, bueno, sobre 2, el 2 se cancela, entonces x cuadrado de a la y más e a la x más una constante más la función. Tenemos ya la primera parte de la solución del ejercicio, ahora nos toca averiguar g de y. Entonces hacemos exactamente lo mismo, derivamos, obtenemos esta solución, entonces hacemos la derivación con respecto a y, entonces aquí x no se toca porque es con respecto a y, la e a la y pues queda la y, este e a la x como no tiene y pues no se toca y entonces la función se deriva, obtenemos entonces la expresión y hacemos el intercambio de las variables. Entonces la primera, recordemos, espérenme, devuelvo acá para que lo volvamos a ver. Entonces recordemos que es n de xy, entonces es toda esta expresión que luego la reemplazo en el siguiente renglón. Y ahí integro. Entonces esto era todo n, esta fue la expresión que me dio antes cuando hice el proceso de integración y de derivación. Y ya sabemos que integramos para obtener g de y. Entonces, bueno, aquí vuelvo a multiplicar para hacer la integral. Aquí recordemos que es con respecto a x. Entonces miramos todo lo que tenga x. Entonces aquí tenemos esta expresión y cancelamos una e a la y con otra e a la y tenemos e a la y más una constante. Esa sería mi función. Como ya teníamos la primera parte,
que era lo cafecito, le sumamos entonces ahora lo que nos acaba de dar. Tenemos aquí esta expresión y lo que hacemos es factor común, que en este caso es e a la y. Entonces, la primera parte que hemos resuelto más la segunda, que es la g de y, y la expresión final, entonces sería e a la y factor de x cuadrado más 1 más e a la x más una constante. Ya sabemos que podemos despejar la c y esa sería la solución final. Yo aquí no lo hice, no lo recordé, pero ya escuchándolos a ustedes sí hay algunos libros, algunos videos que despejan la c y pues esa sería la solución. Entonces, si se dan cuenta, pues es básicamente el mismo procedimiento, hallar la primera parte y a su vez pues la función complemento para ya hallar la función solución. ¿Preguntas de este ejemplo? Bueno, ninguna. Sigamos entonces. Ay, alguien dijo que igual a las 6 también tenemos tutoría o CIPAS con el tutor Robeiro para los que deseen ingresar, no hay ningún problema. Me imagino que explicará otras cosas. ¿Qué sucede con el factor integrante? Hay unos ejercicios, creo que son 2 de los 5, que no son exactos, que al hallar las derivadas parciales no son iguales. Entonces, el factor integrante aquí, o en algunos libros va a encontrar como esta expresión es una mu, como una u, pero en realidad no es una u. Bueno, ustedes saben que tenemos todos estos tecnicismos. Y esa expresión, esa mu, se multiplica por la ecuación que tenemos, la cual no es exacta, y hace que se vuelva exacta. Entonces, eso se conoce como el factor integrante. Es una expresión o una función que hallo, la cual la multiplico por ambas funciones, o sea, por m y por n, y hace entonces que las derivadas parciales sean iguales y me permite entonces, cuando ya al multiplicarlo, me permite entonces encontrar la solución a través del proceso de ecuaciones exactas. ¿Cómo encuentro ese factor integrante? Esta es, digamos que la expresión de cómo encontrarlo. M de y menos m de x sobre n. Entonces, esa es, digamos que la formulita para hallar el factor integrante. Entonces, vamos a mirar cómo se halla. Entonces, aquí tengo otra ecuación diferencial. Entonces, es 1 menos x cuadrado y de x más x cuadrado y menos x de y igual a 0. Entonces hago aquí también la distributiva. Entonces tengo esta expresión. Entonces ya sabemos que esto es m, que esto es n. Y hallo entonces las derivadas parciales. Entonces recordemos que como esta depende de x, voy a derivar con respecto a y. Entonces este pues desaparece y este con respecto a y, entonces derivada de y sería 1, entonces me queda solo la expresión menos x cuadrado. Entonces esta es la primera derivada. Y la segunda derivada sería con relación a x, entonces esta expresión x cuadrado, la derivada es 2x por y menos la expresión x al cubo, entonces la derivada es 3x cuadrado. ¿Qué nos dimos cuenta? Que las derivadas parciales no son iguales. Entonces, como no son iguales las derivadas parciales, pues esta ecuación diferencial no es exacta. Algunos llegan hasta acá, dicen, profe, no es exacta, no se puede solucionar. No, sí hay una manera de solucionarla y es hallando el factor integrante. Bueno, aquí está mal la solución final, ese titulito no va. Entonces, ¿cómo hallo el factor integrante? Ya vimos la formulita. Entonces, m de y menos m de x sobre n. O sea, es decir, la derivada parcial con relación a y, la derivada parcial con relación a x. Entonces, los dos los resto. Ojo porque como aquí hay una resta, siempre que tenemos acá en la segunda parte un polinomio, siempre van a cambiar los signos. Entonces, es importante que estemos pendientes porque acá es una resta. Entonces, tenemos menos x cuadrado menos la expresión n derivado con respecto a x sobre n. Entonces, n ¿qué es? N sí es la parte inicial, o sea, toda esta parte. X cuadrado
factor de y menos x. Aquí son las derivadas y aquí simplemente es la función. Y hago pues algebraicamente pues lo que pueda hacer, como les decía, como lo precede un menos, entonces cambia el signo del menos 3x cuadrado, pasa más, esto lo dejo igual y pues hago todas las cosas algebraicas. En este caso tengo dos términos que tienen x cuadrado, por lo tanto los puedo sumar, entonces más 3 menos 1 sería 2, menos 2xy, y abajo pues dejo la misma expresión. Aquí entonces puedo hacer un factor común y me quedaría x menos y. A simple vista ustedes dicen, no, esto se puede cancelar, y no es lo mismo x menos y que y menos x, no es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo, ¿qué hago? Multiplico por un menos 1 para cambiar el término o los signos de la expresión. Puedo hacerlo arriba o puedo hacerlo abajo, no hay ningún problema. Y ahora sí, tengo dos expresiones exactamente iguales, x menos y, perdón, y menos x, y las puedo cancelar. Al cancelarlas también puedo cancelar esta x con una x de abajo y me da menos 2 sobre x. Ese sería el mu, pero ese mu toca expresarlo como Euler a la integral de esa expresión, y entonces integro esa expresión y da Euler a la menos 2 logaritmo natural de x. Entonces aquí ustedes saben que esto es como si fuera 1 sobre x de x, y 1 sobre x de x es logaritmo natural de x, sacando el 2. Y aplicando propiedades de los logaritmos, entonces logaritmo de mu y logaritmo de esa expresión, entonces me da logaritmo de mu y logaritmo de x a la menos 2. Entonces, bueno, esto ya es propiedades de los logaritmos. Y x a la menos 2, bueno, se cancelan los logaritmos, y x a la menos 2, ustedes saben que es como si se dijera 1 sobre x cuadrado. Entonces, el factor integrante es 1 sobre x cuadrado. Entonces, así es que determino el factor integrante. Ese factor, entonces, lo multiplico por mi ecuación diferencial. Entonces, lo voy a multiplicar. Entonces, tenía la ecuación diferencial tal cual, la escribo tal cual, y voy a multiplicar por 1 sobre x cuadrado. Entonces, ambas expresiones, tanto m como n. Entonces, aquí opero, entonces 1 por 1 sobre x cuadrado, pues es 1 sobre x cuadrado. Aquí, al aplicar la propiedad distributiva, las x cuadrado, una está en el numerador y la otra en el denominador, pues desaparecen y me quedaría solo la expresión y. Y en este caso lo mismo, este x cuadrado con este y cuadrado desaparecen y me quedaría solo la expresión interna, que sería y menos x. Entonces multipliqué por el factor integrante. ¿Qué obtuve? Esta expresión. Vamos a ver si esta expresión es una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿cómo compruebo eso? Pues hallando las derivadas parciales. Entonces, derivada parcial de este m, ahora con relación a x, y derivada parcial de este n con relación a x. Entonces acá, recordemos, solo tomamos la y, entonces sería menos 1 la derivada, y aquí solo tomamos la x, entonces la derivada sería menos 1. Comprobé que se vuelve exacta al multiplicar por el factor integrante. Entonces aquí ya me toca un proceso más largo, porque me toca primero hallar el factor integrante, luego multiplicarlo por la expresión para convertirla en exacta la ecuación diferencial y asimismo poderla solucionar. Entonces vamos a solucionarla, ya que sabemos que es exacta. Entonces ya sabemos, hacemos la integración con relación a x y la función con relación a y. Entonces integramos, ustedes saben que esto ya es un proceso de integración, entonces da menos 1 sobre x, y acá obviamente también x por y, más una constante, más la función g de y. ¿Qué hacemos para hallar g de y? Entonces recordemos que reemplazamos n, dejamos esta parte que ya habíamos obtenido. Primero derivamos y luego integramos con relación a x. Perdón, a y. Entonces acá derivamos, obtenemos esta expresión y la función con la derivación. Ya sabemos que no nos sirve así. Tutora, una consulta. No sé si ahora sí me Señor. escucha. Sí, señor, perfectamente. Ah, ok. Tú en el inicio nos dijiste que nosotros podíamos tomar tanto a m o a n para hacer esa integral inicial o ese paso Sí. inicial. ¿Las respuestas con una o con otra deben ser iguales o cambia Exactamente. al final el No, resultado? no.
Debe No, ser las el mismo. respuestas tienen que ser exactamente iguales, sí, señor. Sí, Ese señor, no resultado importa. en algún momento puede ser cero, nunca debe ser cero la integral, perdón, la constante C. La constante C, sí, la constante puede ser cero. Ah, ok, de acuerdo. Sí, sí, sí. Gracias, tutor. Ok. Entonces, dijimos entonces que hallamos la primera parte de la solución, que es integrando con respecto a X. Bueno, ya es que obviamente uno como tutor ya lo hace mecánicamente, pero ustedes obviamente pueden definir qué integran, como lo acabamos de mencionar. Y entonces tenemos la función con relación a Y. Como tenemos la función con relación a Y, entonces derivamos y luego integramos. Entonces aquí tenemos esta expresión, volvemos a reemplazar, a hacer el proceso de derivación y me queda esta para hacer ya el proceso de integración final. Aquí, bueno, multiplico antes de integrar. Me queda entonces, porque recordemos que integramos con respecto a Y, entonces no tomo en cuenta esta X. No tomo en cuenta esta X, sino solamente los términos que tienen Y. Este sería el proceso, la integral. Y dejé de Y, y entonces la respuesta final, pues son las dos. La inicial, la que teníamos inicialmente, que es esta expresión menos 1 sobre X menos XY, más la función, que en este caso es y cuadrado sobre 2, más la constante. Y despejo la constante y ya obtengo la solución. Entonces, si se dan cuenta, cuando tenemos una ecuación diferencial que no sea exacta, entonces la podemos convertir en exacta multiplicándola por el factor integrante. Cuando ya verifiquemos que esa nueva expresión sea exacta, entonces hago nuevamente el mismo procedimiento para hallar la función solución. Y vamos a ver entonces un último ejercicio para hallar el factor integrante. Lo mismo, tenemos una expresión a la y más c a la menos x de y, de x, perdón, a la y más 2y a la menos x de y igual a 0. Entonces ya sabemos, esto es m, esto es n. Verificamos entonces que sea exacta. Entonces derivamos con relación a y. Entonces esta, ustedes saben que la derivada es la misma. Derivamos aquí con respecto a x, entonces esto no lo tomamos en cuenta. Derivamos esto, nos da esta expresión, nos da lo mismo. Y nos damos cuenta que no son iguales. Como las expresiones no son iguales, entonces no es exacta, hacemos el mismo procedimiento. Entonces la integral, perdón, la derivada con relación a x y con relación a y, hacemos el intercambio, entonces e a la y menos, recordemos que hay un menos, más el menos, entonces ya saben que se convierte en más. Y aquí en este caso nos dieron dos expresiones iguales, por lo tanto el mío es 1, y entonces sería e a la integral de 1. Ustedes saben que la integral de 1 es x, y ahí entonces no resolví el ejercicio, porque pues ya es muy fácil resolverlo, pero ya sabemos que multiplicamos por e a la x toda esta expresión, multiplicamos por e a la x toda esta expresión, y ahí comprobamos, o mejor demostramos, que se convierte en exacta y la solucionamos con exacta. Estos ejercicios son un poquito más largos, los que escogieron esta parte donde hay que hallar el factor integrante, pero realmente no es difícil hallarlo. Entonces ya multiplican y ya tienen una ecuación exacta, la cual les va a permitir pues ser solucionable. Entonces no sé si haya preguntas hasta el momento. Como les digo, ahorita el tutor Robeiro pues también se conecta a las 6 de la tarde si todavía siguen teniendo dudas, pero esto pues es más de ir a hacer los ejercicios y de mirar cómo se resuelve. Preguntas hasta acá, mientras piensan en las preguntas, les recuerdo, para nosotros es muy importante que se inscriban aquí en la lista de asistencia, porque pues nos están revisando todo el tiempo que sí tengamos estudiantes en las CIPAS. Entonces les pido por favor a aquellas personas que no se han inscrito, que lo hagan en el link que acabo de enviar. Pueden colocar ecuaciones diferenciales exactas y mi nombre, ese es el nombre de las CIPAS, y mi nombre. De la misma manera hay que hacer una evaluación de estas CIPAS, entonces mientras van pensando las preguntas ya les comparto el link para evaluar. ¿Qué debemos mejorar? ¿Cómo quisieran que se llevaran a cabo las CIPAS? Profe, ¿Les parece bien? profe, Sí.
esa pregunta que hace me parece muy importante, que debemos mejorar. Lo que dijo un compañero ahorita, no recuerdo el nombre. Yo sé que tienen estipulado mínimo 3, no estoy mal, 3 días para la retroalimentación, ¿es cierto? Sí, señor. Quería comentar al compañero que no solamente lo puede conseguir en el foro, también lo puede mandar por Skype, por mensaje interno, por el correo institucional. Ya de ahí, pues, está el director del curso. Creo que es el procedimiento para que el director del curso haga lo que tiene que hacer para que el tutor haga retroalimentación. Porque es verdad, a veces son muchos estudiantes y a veces no le da tiempo. Entonces, Sí, infortunadamente, pues en muchos casos depende de la contratación y aparte porque no solo resolvemos o no solo desarrollamos tareas académicas, sino también muchos tutores desarrollan tareas administrativas. Entonces, eso obviamente o por ejemplo, de proyectos de grado. Hay muchas tareas que desarrollan y eso hace que sea muy difícil la realimentación. Así con el tiempo, pues si ustedes quisieran que hoy suben el aporte y ya mañana tuvieran la realimentación y nosotros también quisiéramos, pero eso es muy complicado. Pero estamos tratando de mejorar en eso. De hecho, nosotros pues nos están evaluando esa realimentación permanentemente y pues que sea acorde con lo que ustedes necesitan, saber realmente dónde está el error en el ejercicio o saber por dónde pueden mejorar la solución y eso. Entonces, pues muy bueno el aporte, muy válido y sí, lo que tú dices, están los grupos de Skype, está la atención del tutor por Skype para que también puedan enviar sus aportes y pues ser realimentados. Entonces, les reitero pues que por favor se inscriban aquí al link de asistencia y también hagan la valoración de la CIPA. Esta presentación pues la pueden encontrar también dentro del link, pueden encontrar la grabación para que revisen pues si hubo alguna duda o ya cuando van a realizar el ejercicio ahí es donde empiezan a salir las dudas. Pero básicamente el procedimiento siempre es el mismo, ¿no? Siempre son las mismas etapas para llegar a la solución final. No sé si hay algo más que decir. Entonces les recomiendo la asistencia. Voy a detener la grabación. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por haberse conectado. Vale, muchas gracias, doctora. Bueno, ustedes que estén muy bien.